Hola, ¿qué tal amigo? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca del peligro de vivir con una fe prestada. El cristiano muchas de las veces admira a personajes bíblicos importantes que Dios los usó poderosamente, como Abraham, como Moisés, como Jesús, como los discípulos de Jesús, que fueron usados de una forma espectacular, sobrenatural, por el poder de Dios. Hay un peligro de vivir con una fe prestada. A veces queremos ser como otras personas y es importante que aprendamos a vivir conforme al diseño de Dios en cada creyente. Es muy importante buscar nuestro propio trato con Dios y no vivir en sueños, en altas expectativas, pidiéndole a Dios que queremos ser como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Juan, o como Pedro o como Pablo. A veces el creyente en su inmadurez le dice a Dios: dame la fe de Abraham para creer. Otros dicen: dame la fuerza de Sansón para vencer. Otros dicen: dame la sabiduría de Salomón. Y aunque el hombre lo pide sinceramente, el pedir de esta forma no es correcto, porque Dios no hace copias de carbono. Él hace diseños originales. Por eso es importante conocer el propósito, el plan, el diseño de Dios para nuestra vida y vivir en él. Dios tuvo un plan y un propósito para Abraham, para Sansón, para Moisés, para Job. Y de la misma manera Dios tiene un plan, un propósito específico para cada uno de nosotros. Hablemos en primer lugar acerca del riesgo de pedir modelos ajenos, lo que no debemos pedir. No le pidas a Dios la fe de Abraham, pide tu propia fidelidad. Es cierto que Dios tuvo un trato con Abraham y Dios lo fue formando para que llegase a ser el padre de todas las naciones. Su fe, una fe muy grande, muy especial, pero ese es el trato que Dios tuvo para la vida de Abraham. El trato que Dios tiene para ti es diferente. Abraham fue formado entre luchas, pruebas, circunstancias difíciles y también mentiras, pero Dios lo llevó por su camino. Por eso no es correcto pedirle a Dios la fe de Abraham, porque si tú pides la fe de Abraham, estás pidiendo sus pruebas, sus luchas, las situaciones difíciles que él pasó. Estás pidiendo a Sara, su mujer, que fuera tuya. Estás pidiendo todo el proceso de su vida para que tú tuvieras la fe de Abraham. Si tú quieres la fe de Abraham, estás pidiendo su vida. Tienes que sacrificar a tu hijo. Tienes que escuchar la voz de Dios. Dios no quiere que tengas la fe de Abraham. Quiere que tu fe la ejerzas en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, donde quiera que estés, que seas fiel y que ames a Dios y permanezcas siempre obedeciendo la palabra de Dios. No pidas la fuerza de Sansón, pide el fruto del Espíritu Santo. Sansón, aunque tenía mucha fuerza que Dios le dio en determinado momento, era inestable, inmaduro. Eligió una mujer prohibida, una mujer que Dios dijo: no te unas en yugo desigual con los infieles, y le trajo desgracia y problemas. Si quieres la fuerza de Sansón, estás pidiendo la vida de Sansón, vivir la vida de Sansón, y Dios no quiere eso para nosotros. En 2 Corintios 12:9
nos muestra que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Al pedirle a Dios los frutos del Espíritu Santo, el amor, el dominio propio, tenemos el poder de Dios para vencer cualquier situación, cualquier tentación que venga a nuestra vida. No le pidas a Dios la vida de Samson en ti. Pídele el fruto del Espíritu en ti para vencer y tener el poder de Dios para agradarle y serle fiel hasta la muerte. No le pidas a Dios la sabiduría de Salomón. Pide la sabiduría de lo alto, que viene de Dios. Es importante pedirle a Dios. Es cierto que Dios le dio sabiduría a Salomón para gobernar el pueblo, pero también tenemos que entender que él se desvió de Dios, eligió mujeres impías que lo alejaron de Dios, que también terminó su vida en serios problemas buscando la felicidad que se describe en el libro de Eclesiastés. Vino, drogas, mujeres, todo es vanidad. Y Salomón probó todo esto, se desvió del camino de Dios. Por eso es importante pedirle a Dios la sabiduría que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, demándesela a Dios, el cual dará en abundancia y sin reproche. Y en Santiago 3:17 dice que la sabiduría de Dios es perfecta, es amable, es pura, es pacífica y llena de buenos frutos. Esa es la sabiduría que tú y yo necesitamos, no la de Salomón. La sabiduría de Salomón es de él. La fe de Abraham fue su propia fe. La fuerza de Samson fue su propia fuerza. Tenemos que buscar nosotros nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra sabiduría, que solo viene de Dios. Ahora hablemos del llamado a desarrollar nuestra propia identidad. Pídele a Dios tu propia fe, porque Dios tiene fe y Él reparte a cada uno conforme a como Él quiere. En Romanos 12:3 dice que hay una medida de fe que Dios reparte a cada uno. No le pidas a Dios la fe de Abraham para mover montañas. Mejor pídele que Dios te dé una fe como un grano de mostaza para ser fiel a Dios en las buenas y en las malas. Dios quiere desarrollar tu propia fe basada en tu experiencia y tu relación con Él. Pide tu propia porción de sabiduría. Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, demándesela a Dios, el cual dará en abundancia y sin reproche. No le pidas la sabiduría de Salomón. Tú no vas a gobernar en un pueblo antiguo. Ahora tienes que gobernar tu vida, tu familia, tu hogar y saber dirigir sabiamente tu vida relacionándote con Dios, tu Salvador. Pídele a Dios sabiduría para dirigir tus finanzas, para dirigir y gobernar a tu familia. Una sabiduría personal y relacional. Es importante buscar nuestro propio trato con Dios. Deja de compararte con los hombres de la fe, con el hermano que Dios usa. Es tiempo de buscar tu propio diseño, aceptarlo y vivir tu propio proceso en el desierto a través de la lucha, las pruebas, las experiencias, someterte a Dios y Dios cumplirá su plan en ti. Enfócate en Cristo. Los demás personajes bíblicos eran sombras, pero Cristo es nuestro modelo a seguir. Imita la justicia, la santidad, la humildad, el carácter de Cristo. Dios te llamó a ser tú mismo en las manos de Dios y cumplir el diseño que Dios preparó
para cada uno. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Comparte este mensaje.